Continuamos. Vamos entonces a la clase número 3 y última de la tarde de hoy. Clase número 12. Cerramos materia, Dios mediante. En el Evangelio de Lucas tenemos otro ejemplo relevante en cuanto a lo que es el creer. Yendo Jesús, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron, al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Es decir, oyeron, aceptaron, caminaron y se fueron ¿a dónde? A los sacerdotes. Mientras iban rumbo a los sacerdotes, fueron limpiados, fueron sanados. Esto está registrado en Lucas 17, 11 al 15. Si analizamos el caso en el contexto cultural, Jesús mandó a hacer a estos leprosos todo lo contrario a lo establecido por la ley, bajo un principio de fe, sirviendo la fe como salvoconducto. La ley establecía, en el caso de que un leproso fuera sanado, debería presentarse al sumo sacerdote, oiga esto, para testificar su sanidad. Y bajo una serie de rituales, el sumo sacerdote lo declaraba limpio y de esta forma se le daba carta de convivencia para que volviese a formar parte de la sociedad en la comunidad donde vivía. Pero antes de presentarse al sumo sacerdote, primero tenía que hacerlo ante los 70 sacerdotes que formaban parte del Sanedrín, y lo debían hacer en perfecta sanidad, si no eran apedreados en el momento. Jesús, conociendo que la fe debe llevar implícita la acción que indica una creencia, les dio el mandamiento en prueba de fe para hacer todo lo contrario a lo establecido por la ley. Los leprosos hicieron lo que Jesús les dijo a todo riesgo. No dependieron de las circunstancias y los acontecimientos. Cuando emprendieron el camino, fueron sanados. El resultado se dio porque actuaron conforme a la palabra que oyeron de Jesús, no conforme a la ley. Y esto es fe. Es decir, si estos chicos llegan donde el sumo sacerdote y no están sanados, el gran reclamo iba a ser ¿sobre quién? Sobre los sacerdotes. Pero le iban a sacar a ellos la verdad. ¿Quién los mandó? Jesús. Cristo Jesús también. Ellos actuaron en lo que se les ordenó. No le discutieron a Jesús: mira, Jesús, pero ya va, la ley dice que primero tenemos que ir donde los 70 sacerdotes. No le discutieron a Jesús. ¿Qué hicieron? Se fueron ante el gran sumo sacerdote, la máxima representación de la autoridad para efectos de la nación de Israel, ignorando, en este caso, a los sacerdotes como tal. Riesgo total de vida. Similar al caso de la mujer del flujo de sangre. Si esta mujer del flujo de sangre, que no hemos terminado la historia con ella, Jairo, cuando se detiene Jesús, Jairo tiene que haberla conocido porque era un pueblo pequeño. Cuando ella confiesa que ella había tocado a Jesús para efectos de Jairo, Jesús estaba inmundo. En el caso acá, ni Jesús estaba inmundo, pero ella estaba sana. Pero Jairo, representante de la ley, iba chingado, dijéramos así. No sé si esto tiene traducción para los que me oigan en otro país. Chingado es agarrado. Jairo iba agarrado de Jesús, chingado de Jesús, porque necesitaba un milagro para que su hija siguiera viva y para él poder tener el gozo y el disfrute de su hija. Por eso en este caso, la ley iba dependiendo ¿de quién? De Cristo.
La gracia a través de Cristo se manifestó y sanó a una mujer que pudo haber sido apedreada, arriesgó su vida. Estos leprosos también hicieron lo mismo. Arriesgaron su vida por la gracia. Ahora, ¿estamos nosotros arriesgando nuestra vida por la gracia? Si estuviéramos en esos países, sí. Pero supongamos, escúcheme esta, supongamos que todo lo que yo les he enseñado aquí, todo lo que enseña la Biblia sea mentira. Supongamos que sea mentira. ¿Estamos perdiendo nosotros de hacer y de deshacer dentro del mundo? Sí. Supongamos que eso sea mentira. Ok, perderíamos toda la oportunidad de hacer y deshacer en el mundo. Eso es cierto. Ajá, pero supongamos que sea verdad y nosotros no estemos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Quién perdería más? Ah. Por lo tanto, supongamos que todo esto sea mentira, nada estamos perdiendo y estamos disfrutando. Para darle fuerza a lo dicho en cuanto a la acción, contaré una historia de un hecho real que se dio con un prestigioso malabarista en las cataratas del Niágara. Este malabarista colocó una guaya de un extremo al otro, cruzando parte de las cataratas. El espectáculo consistía en llegar de un extremo al otro sobre la guaya, haciendo malabarismo, acto que realizó con facilidad ante los aplausos de la multitud, vislumbrados por dicha hazaña. En medio de la algarabía, el malabarista preguntó: ¿cuántos creen que puedo cruzar hacia el otro lado con una carretilla en la mano? A lo que el público respondió a unísono: lo creemos, lo creemos, lo creemos. En ese momento, en medio de la multitud, le preguntó a uno que tenía a su lado: ¿tú lo crees? A lo cual el espectador le respondió: firmemente, lo creo. Y seguidamente el malabarista le hizo una invitación: si lo crees, móntate en la carretilla. Ajá. Si lo crees, móntate en la carretilla. Este es el lamentable caso de muchos que cuando les toca accionar en lo que han oído, aceptado y confesado, pierden la bendición al no atreverse a hacerlo. Alegóricamente lo digo. En ocasiones difíciles de la vida me ha tocado montarme en la carretilla y accionar en fe, y lo he hecho confiadamente porque la carretilla la lleva Jesús y Él no me va a dejar caer ni perecer. Él es el autor y consumador de la fe. La fe, los sentimientos y las emociones. Oiga, la fe, los sentimientos y las emociones. En las emociones se encuentra el estado anímico de los hombres, que se activan a través de los sentidos físicos. Cuando un hombre vive y depende de las emociones, por supuesto es un emocionalista. En el aspecto negativo del otro, su carácter no está preparado para el camino de la fe. La dependencia de las emociones en el aspecto negativo, para ejecutar fe, afectan sentimentalmente a una persona y es la vía segura para el fracaso en el camino de la fe. Debemos entender que Dios nunca ha trabajado con gente que dependa de las emociones. Pablo nunca dijo: yo sentí del Señor. Él dijo: yo recibí del Señor, porque de Dios no se siente, de Dios se recibe por el Espíritu a nuestro espíritu. Las emociones es el estado afectivo que transforman de un modo momentáneo pero brusco el equilibrio de la estructura, psicofísica del individuo.
según la información que perciben los sentidos físicos. Las emociones son fenómenos fisiológicos que representan modos eficaces de adaptación o ciertos cambios de las demandas ambientales. Las emociones son todos aquellos sentimientos que se producen dentro del individuo y como una energía son capaces de transformar, impulsar o influenciar la vida de éste. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser en lo que se conoce como sentimientos. Los sentimientos son el resultado de unas emociones a través de las cuales el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Debes entender que todos estos sentimientos, si no se ajustan al pensamiento de Dios, afectan físicamente al individuo para mal en el ejercicio de la fe. Psicológicamente, estos son dos grandes enemigos que tiene una persona para vivir en fe. Cuando no han sido canalizadas las emociones por la palabra, la Biblia nos da testimonio de hombres que sentimentalmente y emocionalmente fueron golpeados y atribulados, pero nunca se detuvieron en la fe. Avanzaron y cumplieron sus objetivos, en este caso el objetivo que Dios tenía para ellos, pese a las circunstancias. Tenemos el ejemplo de Jesús, después de haber pasado por la agonía en el Getsemaní, considerado como una de las fuertes registradas en el aspecto psicológico. Tuvo que pasar por la tortura romana, considerada físicamente como una de las más fuertes de aquellos tiempos, soportando 120 latigazos con látigos que tenían en la punta pedazos de hueso o metal que al pegar sobre la humanidad rasgaban la carne, una corona de espinas sobre el sobre el cuero cabelludo, cuyas espinas succionaban la carne. Luego, el cargar un madero que su peso aproximado era de 70 kilos y llevarlo aproximadamente 1 kilómetro afuera de Jerusalén, a un lugar llamado el Gólgota, ser clavado con clavos cuadrados con la punta Roma, que tenían unas medidas aproximadas de 13 pulgadas, lo cual debían traspasar la humanidad completa hasta llegar al otro lado. Y para complementar la tortura física, lo traspasaron por un costado con una lanza, aunque aquí ya estaba muerto. El otro detalle es que todo lo que padeció Jesús, él no tenía culpa de nada. Ese era el otro detalle. Los hombres a los cuales él llamó y confió en ellos durante 3 años y medio lo habían abandonado. Todos, totalmente todos. Lo que Jesús estaba pagando era lo que él no había roto, echado a perder. No sé si a usted le llegó a pasar en su juventud, en su niñez por allá, o en algún caso de repente en una empresa trabajando, a usted lo culparon de algo que usted no hizo. Y de repente en su casa donde usted vivió, donde abuelo, abuela, tío, tía, le dieron alguna pela, algunos correazos, algún maltrato por causa de algo que otro rompió y le echó la culpa a usted. Y el otro estaba ahí, pero usted no podía decir nada porque no se oía a nadie, solamente lo culparon a usted. Ahora, si usted por algo que usted hizo lo castigaban, pues usted decía, bueno, justo, razón con derecho, yo lo rompí. Pero si lo rompió otro y lo estaban castigando usted,
tamaña injusticia, ¿no? Y usted tuvo que calársela. Es el caso de Jesús. Adicionalmente, Dios cargó sobre él, en su inocencia, el pecado y la enfermedad de la humanidad, para después sentir la separación de Dios por causa del estado de maldición en la que cayó. Con todo esto, Jesús levantó su rostro y dijo: todo estaba consumado. Siempre lo he dicho, que de la única forma que deje de hacer lo que Dios me mandó a hacer es que sufra su abandono, porque sin Él nada podemos hacer. Por esta causa, admiro la valentía de Jesús en fe, que aunque el Padre lo dejó, Él no se detuvo, siguió adelante, alcanzando el objetivo de la fe, y llegó a ser autor y consumador de ella. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, siendo obediente, sin vacilación alguna, a la orden recibida por Dios. Hechos 11:17. Si observamos, Hebreos 11:17. Si observamos con detenimiento el testimonio escrito con el texto sagrado, en el momento de que Dios le pidió a Abraham el sacrificio de Isaac, la forma, cómo Dios redunda al hacer referencia de Isaac, muestra el lugar que tenía Isaac en el corazón de Abraham. Analicemos el relato. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu unigénito, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Hebreos 12, 1 y 2. Muy importante esto. Tu hijo, tu unigénito. ¿Cómo? ¿Y dónde estaba Ismael? Tu hijo, tu unigénito, a Isaac, a quien amas. Sí, ese era el lugar, esa era la posición que tenía ese niño en el corazón. Pero en adición a esto, según algunos historiadores, Abraham tuvo que tener una conversación con Isaac para proceder al sacrificio, informándole que el sacrificio iba a ser en esto podemos ver la fe de ambos, que en lo sentimental y emocional no se ataron, estuvieron dispuestos a obedecer a Dios en fe, independientemente del lazo familiar que en forma estrecha los unía. La fe del patriarca estuvo en la promesa que el Eterno le había dado cuando le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Hebreo 11, 17 y 19. Cuando hay una palabra de Dios en demandas, debemos obedecer sin cuestionar, ni dudar, ni vacilar, ni opinar, ni intentar razonar o tratar de entender la situación. Aunque no entendamos nada, lo que nos resta es creer. Y el creer, como le dije, tiene 4 pasos. Otro gran ejemplo lo tenemos en la madre de Moisés, que escondió a su hijo por 3 meses para protegerlo de la muerte de los niños al edicto dado por el faraón. Y adición a esto, soltarlo en el río, confiando en el cuidado del Dios eterno. Éxodo 2, 1 y 3. Hebreo 11, 23. Otro ejemplo es del hombres. Otro ejemplo es el de hombres como el apóstol Pablo, quien a pesar de sus padecimientos, oiga, no se detuvo. Padecimientos que están registrados en el texto sagrado, detallados por él mismo. Analicemos el
escrito. Además de las afrentas, analice esto, en necesidad, en persecución, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en deshonra. Me han dado mala fama los engañadores como moribundo, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces, azotes sin número. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he sufrido naufragio. Un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en peligro de ríos, en camino muchas veces en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos hasta hoy lo soy. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado, atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio, en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, morir decapitado sin derecho a la defensa es lo último que le aconteció al apóstol. Ahora, todo esto lo soportó y lo padeció, ¿por qué? Por fe. Él, en lo personal, afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas 6:17. El término marca usado en el pasaje es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es posible que el apóstol haga referencias a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio. Pero sobre todas estas cosas, Pablo pudo dar un cántico de victoria, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, como muchos de nosotros lo cantamos, lo expresamos. Otro de los grandes ejemplos de fe tenemos en el Antiguo Testamento, es en la vida de Job, quien después de haber pasado por las desgracia y la tragedia más grande registrada en la vida de los patriarcas, no negó la integridad de Dios, ni blasfemó en contra del Creador. De su boca salieron expresiones llenas de fe y de adoración. En medio de la confesión y la desesperación pudo expresar: aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Job 13:15 y 19:25. Smith W. Legot dijo: no puedo entender a Dios a través de los sentidos y las emociones, sino a través de su palabra en fe. Con este punto no pretendemos anular sus
sentimientos y las emociones, o que dejes de ser sentimental, sino que aprendas a alinear tus sentimientos y emociones con la palabra. Si Abraham se hubiera dejado dominar por los sentimientos, cuando Dios le dijo que ofreciera en holocausto a su hijo Isaac, hubiera perdido la bendición de Dios. Abraham no vaciló, se levantó muy de mañana ante las órdenes de Dios, quizás con mucho dolor, pero sin vacilación alguna. Se levantó en fe, en obediencia. Esto le trajo grandes bendiciones porque agradó a Dios. Los sentimientos y las emociones no nos afectan cuando están alineadas con la palabra. Si sentimental y emocionalmente te sientes desanimado, oprimido, deprimido, desilusionado, angustiado, sin esperanza, sigue adelante, que tu Redentor vive. Si moralmente te sientes despreciado, traicionado, defraudado, censurado, difamado, ignorado, acuérdate del salmista que dijo: aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Si físicamente te encuentras enfermo, agotado o estresado, sigue adelante, porque el Señor es tu sanador y Él te dará fuerza como el águila. Isaías 40, 20 y 31. La fe, un eterno presente. La fe está fundamentada en cosas, oiga, que ya Dios hizo y no en cosas que Él va a hacer. Por esta razón es que afirmamos en este estudio que la fe es un eterno presente. La fe nos dice que las bendiciones, nuestra herencia, nuestro legado y nuestra posición y las promesas que están establecidas en la palabra son nuestras desde el mismo momento en que las oigas, que es el primer paso, las aceptes, que es el segundo paso, las confieses, que es el tercero, y actúes en ellas, que es el cuarto. Aun cuando no las veas ni las sientas en el momento que las creemos, la fe nos dice que todas esas bendiciones son nuestras. La fe es un título de propiedad que nos aleja, la fe es un título de propiedad que nos alega que todo lo que hemos recibido de Dios en lo posicional son nuestras posesionalmente desde el mismo momento que las creo. He orado por hermanos a causa de alguna enfermedad, dice el que escribe la guía, que no soy yo. Y al terminar la oración he afirmado: hermano, usted está sano. Oiga esto, por la palabra, tiempo presente. La fe es del tiempo presente. Y me han respondido: eso espero. Eso es que esperanza. Y la fe y la esperanza no es el mismo lenguaje, compañero. Sé que algún día Dios me sanará. Eso sigue siendo esperanza. La fe no responde a ese tipo de confesión porque está en el futuro. Y la sanidad posicionalmente está en el pasado. Y por la fe la hago una realidad en el presente. Posesionalmente, Dios en la dispensación de la gracia no promete sanar a nadie. Oiga esto, ya Él nos sanó hace 2000 años. El Dios a quien nosotros servimos es del tiempo presente. Dios nunca dijo: yo fui o seré siempre. Dijo: yo soy.
tiempo presente. ¿Sí? Por lo tanto, Dios es un eterno presente. Asimismo sucede con la fe. Es con la fe que es parte de su naturaleza. Es del tiempo presente, del ahora. Y así como la fe es del tiempo presente y es del ahora, también lo es el amor. Por lo tanto, usted y yo tenemos capacidad de perdonar a todos los que nos ofenden y también tenemos capacidad de perdonarnos a nosotros mismos cuando cometemos algún error. No es que voy a nutrirme, no es que voy a pensar, no es que voy a ver cómo hago para perdonarlo o para perdonarme, no, lo podemos hacer ya. Y es una acción de fe. Ahora, el término yo soy indica el ser del hebreo ayad. Ser gramaticalmente tomado del hebreo relacionado con Dios tiene que ver con su eterno presente, por lo que indica que Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Que pasado, presente y futuro lo hay para usted, para Dios no existe eso. Dios sencillamente es. Voy a dar varios ejemplos bíblicos del presente de Dios. Oiga, ahora Jericó estaba cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Mas Dios dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Josué 6:12. Ahora, oiga lo que Dios dice. Yo he entregado. La pregunta es, ¿la tenía en las manos Josué? ¿Era una realidad que Jericó la podía manejar él como quisiera? ¿Tenía el territorio en sus manos? No. Esto es una verdad posicional, que Josué tenía que hacerla poseerla, ¿sí? Dios posicionalmente le está dando y hablando en el lenguaje de él, en fe. Ahora, Josué tenía que oír, tenía que aceptar, tenía que confesar y actuar. ¿Cuál fue la actuación? 13 vueltas, una un día, otra el otro día y el último día, 7 vueltas. Ahora Jericó estaba, ok, ¿cómo es que Dios le dice a Josué que él había entregado la ciudad cuando Josué no había hecho posesión de ella? Muy sencillo, por la fe. Dios le dijo, te he entregado, tiempo presente. En el libro de Números tenemos un segundo ejemplo. Dios le dijo a Moisés, envía hombres a reconocer la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo doy, tiempo presente, a los hijos de Israel. Número 13, 1 y 2. La pregunta es, ¿cómo es que Dios le dijo a Moisés que mandara a espiar la tierra que les había dado si no era de ellos todavía o posesionalmente? Bueno, la respuesta es por la fe. Hay un tercer ejemplo en el libro de Génesis que trata el caso de Abraham. Y no te llamarás más, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, por padre de muchedumbre. Y no tenía todavía un hijo de gente. Génesis 17:5. Dios le dijo a Abraham que lo había puesto por padre de muchedumbre de gente. Como Dios le dice a Abraham que he puesto por padre de muchedumbre de gente si Isaac no había nacido, tampoco había nacido el otro chico, el primero, Ismael, y tampoco los hijos de Seth, menos los de Seth. Pues nació 25 años después. La respuesta es por la fe. Dios estaba hablando en su lenguaje. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, vemos que Jesús actuó en los mismos principios. Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. La Biblia dice que quitaron la piedra que estaba a la entrada de la tumba de Lázaro. Cuando la
piedra fue quitada, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Tiempo presente, oído. ¿Cómo es que Jesús da gracias a Dios por haberlo oído si Lázaro no había resucitado aún? La respuesta es por la fe. En el Evangelio de Marcos, ya va, creo que es aquí, ¿verdad? 58, ¿cierto? Sí. En el Evangelio de Marcos tenemos otro ejemplo. Jesús dijo: por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. En algunas traducciones el verbo recibir está conjugado en tiempo futuro, pero en los originales este verbo está en tiempo presente. En el texto original lo expresa como sigue: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Tiempo presente. Personalmente he creído que cuando demando algo en oración, desde el mismo momento que lo he pedido, creo que es mío. No es que va a ser ni que será, sino que ya lo es. Tiempo presente. Cuando reclamo algo por la palabra, cuando reclames algo por la palabra, no esperes que algún día Dios te lo dé. Dale gracias a Dios porque lo que has pedido ya es tuyo, te pertenece por fe, porque la fe es un eterno presente, como lo es Dios. En el lenguaje bíblico, en la fe los verbos aparecen conjugados en un gran porcentaje en tiempo presente. Cuando los verbos aparecen conjugados en tiempo futuro, tiene que ver con la esperanza. En relación con esto, en el próximo tópico voy a tratar el tema de la diferencia que hay entre la fe y la esperanza. Diferencia entre la fe y la esperanza. Vamos para acá. Debemos dejar en claro que la fe es del presente y la esperanza es del futuro. El apóstol Pablo hace la diferencia en sus cartas entre la fe y la esperanza. Pasemos a analizar la diferencia. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Romanos 8:24 al 25. En la versión Reina Valera 1960, la primera parte, del verso 24, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Llevándolo a la forma simplificada, literalmente quiere decir, porque si lo que se espera ya se tiene, deja de ser esperanza. Y la segunda parte del texto 24 en la misma versión dice: porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En la forma simplificada, literalmente quiere decir, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Uniendo las dos partes del verso 24 y leyéndolo en la forma simplificada, literalmente dice así: porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya tiene? Si nos detenemos y analizamos lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que allí la esperanza es aplicable a lo que se espera y no a lo que se tiene. Mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento en que las crees. Para dar fuerza y corroborar lo antes analizado, vamos a estudiar por igual el verso 25 del mismo capítulo 8 de Romanos. El verso 25, según la versión Reina Valera 1960 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si lo leemos en forma simplificada, literalmente dice: pero si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo una esperanza.
y con paciencia lo aguardamos. Note que aquí lo que se esperaba y se aguarda es aplicable a la esperanza que tiene que ver con el futuro, mientras que la fe es el presente. Analizando los conceptos de fe y esperanza, vemos que son totalmente diferentes. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. Expectación es la intensidad o fuerza con que se esperan las cosas. La fe es la certeza y la evidencia de las cosas que venimos esperando. La fe no cobra vida por la esperanza. La esperanza cobra vida por la fe. No está mal que se le añada a la esperanza fe, oiga, pero nunca le añadas a la fe esperanza, porque deja de ser fe. En Romanos 4:18, cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, quiso decir que Abraham le añadió fe a la esperanza cuando normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. El texto literalmente dice que Abraham le añadió a la esperanza fe, mas no a la fe esperanza. Para concluir con este punto, tenemos en el Evangelio de Juan un ejemplo. Jesús, al llegar a Betania y encontrarse con Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto, tuvo que sacarla del pasado y del futuro, llevándola al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe. Cuando Marta se acercó a Jesús, le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Observe que las declaraciones de Marta tienen que ver con el tiempo pasado, la muerte. Mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Presente. El lenguaje de Jesús se refiere al tiempo presente. Marta contestó: sé que resucitará en los días postreros, es decir, para allá, para adelante. Observe que en esta última expresión, Marta se fue al tiempo futuro. Sé que resucitará en los días postreros. Mientras que la primera expresión era del tiempo pasado. La fe no es del tiempo pasado ni del futuro, es del presente. Entonces Jesús le dijo: yo soy tiempo presente, la resurrección y la vida. Es muy importante que tome en cuenta que después de que Jesús hace esta declaración que tiene que ver con el presente, le pregunta a Marta: ¿crees esto? Y Marta entonces respondió: sí, Señor. Marta se ubicó en el presente, poniéndose de acuerdo con Jesús. Para Jesús fue necesario sacar a Marta del pasado y del futuro y traerla al presente para poder realizar el milagro, porque la fe es del presente, no del pasado ni del futuro. La iglesia debe hacer de la fe, oiga, un estilo de vida. Nosotros como creyentes no somos llamados a vivir de esperanza, sino de fe. Lo único que la iglesia espera es la unidad del Señor, es la venida, del Señor. Esa es la única esperanza, hablando para el arrebatamiento de la iglesia. Lo demás es un acto de fe. La iglesia no debe esperar nada de Dios. Ya Él le entregó todo, sus recursos. Solo lo que tenemos que hacer es demandar nuestro legado por fe. Una cosa es que vivas esperando que Dios te sane, y otra cosa es permanecer en fe hasta que la sanidad se manifieste. Aún las promesas que tienen que ver con el futuro, que recibamos
de Dios. En estos tiempos debemos tomar en fe, debemos tomarlas en fe. Si Dios lo dijo, es un hecho. Nunca le añadas a la fe esperanza. Añádale a la esperanza fe. La fe y la constancia. Importante esto que viene a continuación. El creyente debe permanecer, oiga, en fe las 24 horas del día. Debe hacer de la fe un estilo de vida. Se conoce de hombres que viven en forma negativa en sus confesiones y acciones. Andan por lo que ven, oyen, sienten en contra de la palabra de Dios. Y cuando se encuentran en una condición precaria y difícil, bien sea económica o por causa de una enfermedad, quieren apoyarse en la fe para que la fe traiga resultados en un momento determinado. Debemos tener un antecedente, de vivir en fe. La fe no es una vara mágica, ni es la lámpara maravillosa que frotamos y sale el genio a trabajar a tu favor para resolver los problemas. La fe es un poder espiritual que tiene sus principios establecidos en la palabra. Y uno de esos principios es que la fe debe permanecer en el creyente las 24 horas, señoras y señores, del día. Vemos lo dicho por Jesús en uno de los evangelios. Si permanecéis en mí, oiga, y mis palabras, oiga, permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis. Aquí hay una promesa, pero él tiene dos demandas. Y os será hecho. ¿Cuál es la promesa? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero si permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros. Juan 15:7. En este verso, Jesús está tratando acerca de la permanencia de la palabra de Dios en el creyente. Tácitamente se sobreentiende que Jesús lo que quiso decir fue: si vosotros permanecéis en fe, pedid todo lo que queráis y será hecho. Esto lo sabemos por el hecho de que el permanecer en nosotros, la palabra indica que la aceptemos, confesemos, aceptemos conforme a ella las 24 horas del día y hacer de esto el permanecer en fe. He aprendido a hacer de la fe un estilo de vida. Diariamente acepto la palabra de Dios sin vacilación ni argumento. Sé que lo que dice es absolutamente verdad. Mantengo la confesión en mi boca. Actúo diariamente en lo que la palabra dice y esto es permanecer en fe. Lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. Otro detalle del gran detalle. ¿Tenemos fe? Sí, lo importante no es tenerla. Ahora lo importante es ser sólido en ella. Para entender mejor lo que es permanecer en fe, es necesario que primero hagamos una definición etimológica de los diferentes términos griegos relacionados a la duda. Aporeo, dícese del que está confiado, dícese del que está confundido, perplejo. Marcos 6:20, busca los textos y los lee. Lucas 24:4 y Juan 13:22 y Hechos 25:20. Eso es aporeo. Diaporeo, dícese del que está desesperado, perdido, incapaz de encontrar el camino de salida. Lucas 9:7, Hechos 5:24. Oiga, diacrino, dícese del que está vacilante o titubeante en dos pensamientos, es decir, que está dividido en su propia mente. Este término diacrino es el que aparece en Santiago 1:6 y 8, cuando dice: el que pida con fe, no dudando, vacilante o titubeante, cavilando en dos pensamientos, sino que la fe en lo que pida sea continua,
Este término diacrino es el término que se utilizó en Mateo 21, Marcos 11:23, cuando Jesús maldijo a la higuera. El texto dice lo siguiente: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no vacilare, no titubeare, ni cavilare en dos pensamientos, sino que se mantuviera estable en lo que ha dicho, lo que dice le será hecho. ¿A quién le será hecho lo que dice? Al que se mantiene estable. Este término diaclino aparece en Romanos 4:20 para referirse a Abraham acerca de la fe que tuvo en Dios. Este término nos muestra que Abraham no dio lugar a dos tipos de pensamiento. En su mente hubo una completa resolución, decisión, sin vacilación alguna, al creer lo que Dios le había prometido, tomando en cuenta que desde el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que Isaac nació, pasaron entre 20 y 25 años para mantenernos en fe. Necesitamos activar en nosotros una virtud del Espíritu Santo, que es la paciencia. La fe opera por el amor y la santidad. Seguimos acá. El amor. El Evangelio de Marcos nos presenta el principio de cómo el amor es determinante para operar en fe. Analicemos el pasaje. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, oiga lo que viene: en fe, perdona si tienes algo contra alguien. Le dije que la fe y el amor son hermanos gemelos, ¿sí? ¿Se recuerdan? Bueno, entonces si usted no perdona, es porque no le da ya usted sabe el resto, porque usted tiene fe y tiene amor ágape para perdonar a cualquiera y perdonarse usted también. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, oígame, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:22 y 26. Ahora, ¿podrá Dios responderle oración a gente que está en pecado y no quiere corregirse? Pregunta buena. ¿Podrá un hombre estar en pecado, desarrollar y moverse en fe si no usa el amor que tiene para perdonar al que lo ofendió y a través de esa fe acercarse a Dios para pedirle perdón a Dios por un pecado en el cual haya cometido, esté inmerso? Se da la posibilidad, oiga, que por falta de amor los resentimientos habiten en una persona con dicho resentimiento, tales como las raíces de amargura, la envidia, egoísmo, celos, odio, rencor, falta de perdón, venganza, no se pueda operar en fe. Santiago cataloga a quienes operan en estos pecados conocidos como de omisión, como almas adúlteras, término que se aplica al tipo de creyentes que se mueven en estos flagelos en forma deliberada y premeditada. En la primera carta a los Corintios, Pablo aparentemente presenta la posibilidad, oiga, de operar en fe sin amor. Sin embargo, lo que Pablo presenta no son posibilidades, son suposiciones hipotéticas y supuestos negados. Porque es imposible, óigame, es imposible operar en fe sin amor o sin amar. Analicemos el pasaje.
Si yo tuviere, no dice que tiene, si yo tuviere lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere fe, si tuviere, no es que tiene, y si tuviere profecía, perdón, y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y tuviere toda la fe, de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Primera a Corintios 13, 1 y 2. Pablo, en la observación que hace, intercambia los efectos, perdón, de los objetos, el címbalo y el metal, y dice que todo lo que haga sin amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Aquí los efectos están cambiados. Los que resuenan es el címbalo y los que retiñen es el metal. El mensaje de Pablo estriba en hacernos entender que así desfasados están los efectos del címbalo y el metal, así viven confundidos, engañados, desfasados y desvirtuados todo aquel que pretende hacer algo sin amor, incluyendo el vivir en fe. El amor es tan determinante para operar en fe que una persona puede faltarle la fe, pero si se mueve en amor, en el ágape de Dios, es suficiente para que Dios se mueva a compasión y se activen las misericordias y se dé el milagro, aunque no haya fe. Esto está registrado en la vida de Jesús. Durante su ministerio se trata del Padre que trajo a su Hijo a los pies para que expulsaran un demonio. Y vamos cerrando, señor. Un demonio de su Hijo. No pudieron. Jesús se consiguió con el fenómeno y teniendo compasión se movió a misericordia y manifestó su gracia y conllevado por el amor que el Padre tenía por su Hijo y le dejó libre de aquel azote. Mateo 17, 14 al 21, Marcos 9, 14 al 29, Lucas 9, 37 al 40. Reitero, el amor es suficiente, el amor es fundamental para operar en fe y tener resultados. La santidad, es decir, para vivir en fe tengo que moverme en santidad. Sí, la santidad es como un gran piso donde vamos a desarrollar por completo todo lo relacionado a nuestra vida cristiana, afirmados en ella, ejerceremos la autoridad, demandaremos nuestra bendición, ejecutaremos y desarrollaremos nuestra obediencia y sin lugar a dudas operaremos en fe. Nadie puede operar en fe, oiga, estando aliado al reino de las tinieblas. Es el término que dan las escrituras. Pues si nosotros, es el testimonio, que dan las escrituras. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier, cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3, 20 y 22. Jesús sanó a un paralítico en un estanque llamado Betesda. Luego se lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado,
No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. La verdad central en este caso está en que si la reincidencia en el pecado puede revivir la sanidad, perdón, la verdad del caso en este caso está que si la reincidencia en el pecado podía revertir la sanidad al paralítico que había sido sanado por la fe, por lógica que la vida de pecado cercena o resta la posibilidad de recibir un beneficio de Dios por la fe. Salmo 91:1 dice, el que habita, señoras y señores, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no el que visita. Por ejemplo, yo aquí donde estoy ahorita, estoy visitando, yo no habito aquí. ¿Sí? Pero en la casa donde yo vivo, ustedes irán de visita, no habitan. La verdad que está en el pasaje indica, si te sales del abrigo, te sales de la sombra, caes en terreno satánico, te agarra el diablo y te zarandea, y ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. Al diablo no es bueno darle terreno, pero tampoco es bueno meterse en su terreno. Hacerlo es entregarse en las garras de tu peor enemigo. Nunca te olvides de esta verdad. Estando sumergidos en el pecado, hablando de obras de pecado, la fe solo te sirve para una sola cosa. ¿Cuál? Para arrepentirte, levantarte en fe y volver a comenzar. El pecado cercena la posibilidad de moverte en fe y te resta derecho para hacerlo. Por lo tanto, el que por alguna circunstancia está en pecado, cualquier pecado que sea del índole social o moral, la fe solamente le va a servir para arrepentirse, reconocer y confesar su pecado y en fe levantarse nuevamente y volver a levantarse y echar para adelante. Escrito está, si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará. ¿Ese es a quién? Al justo. Bendiciones.